Bueno, buenas tardes. Ahora vamos con nuestra primera clase terapéutica. Me presento, soy la doctora Raquel Pedrosa. Como introducción a la terapéutica, vamos con el concepto. El concepto más sencillo es que es una disciplina que sistematiza el tratamiento de las enfermedades. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Es tratamiento. Tratamiento de las enfermedades. Otra definición de terapéutica. En medicina, la rama que se ocupa específicamente del tratamiento de las enfermedades y el arte y la ciencia de la curación. Tercera definición, en farmacología, la terapéutica en consecuencia se refiere al uso de medicamentos y al método de su administración en el tratamiento de la enfermedad. Entonces vemos que en las tres definiciones el término que se repite es tratamiento de las enfermedades, o sea que ustedes acuérdense de lo principal. Si es que se les pregunta sobre el concepto de terapéutica, entonces tienen que acordarse de tratamiento de las enfermedades. En estas tres definiciones se repite lo mismo. ¿De dónde proviene este término terapéutica? Proviene del griego terapeutike, que significa un servicio, una asistencia, y el verbo relacionado es terapeueo, que significa espero. Bueno, esto es concepto. Segundo punto que vamos a ver es ramas de la terapéutica. Primero tenemos terapéutica biológica. Es el tratamiento que se basa en la utilización de sustancias capaces de producir reacciones biológicas en el organismo enfermo. Como ejemplos tenemos la transfusión sanguínea, en donde le damos al animal sangre entera, o sea, puede ser sangre completa o puede ser plasma solamente o puede ser eritrocitos solamente o puede ser plaquetas solamente. La administración de inmunoglobulinas, que es el mal llamado suero, cuando le damos el suero antitetánico, o si le ponemos vacuna al animal, un antígeno para que él mismo produzca los anticuerpos. Esa es entonces la terapéutica biológica. Después tenemos la terapéutica física o fisioterapia, que es el tratamiento consistente en el uso de agentes físicos como el calor, la electricidad, ejercicios. Se denomina también fisioterapia, como les dije recién. Esta modalidad vamos a ver sobre todo en la unidad 8, que es el tratamiento de músculo esquelético, que vamos a ver sobre todo en caballos. En tercer lugar vamos a ver la oxigenoterapia, que es el tratamiento con oxígeno, que se ve sobre todo en el tratamiento del choque. El cuarto lugar, terapéutica endocrina, tratamiento consistente en la administración de hormonas sintéticas o extractos hormonales naturales. Por ejemplo, en un animal hipotiroideo se le da hormona tiroidea T4, que es sintética. Si se le quiere algún animal, se le da hormona, progesterona o corticoide. Entonces, tratamiento con hormonas. Quimioterapia. Quimioterapia tiene dos sentidos. Es el tratamiento de la enfermedad utilizando agentes químicos destinados a eliminar el organismo causal sin dañar al paciente. En sentido estricto, esto se aplica al uso de antibióticos para tratar organismos invasores como bacterias. Sin embargo, el término se usa comúnmente para describir el uso de medicamentos citostáticos para tratar el cáncer, en cuyo caso el objetivo no es un organismo causal, sino células que se multiplican de manera normal. Entonces,
Quimioterapia, como usamos normalmente, es para matar selectivamente las células tumorales y dejar las células normales ilesas. Entonces, quimioterapia usamos en dos sentidos, uno como terapia antimicrobiana y en otro sentido como terapia citostática para el tratamiento del cáncer. Alimentoterapia, tratamiento fundado en el uso de determinados alimentos. ¿Cuándo usamos esto? Por ejemplo, si un animal tiene diarrea, usamos alimentos astringentes, le damos de comer arroz o zanahoria para que su materia fecal se vuelva más sólida. Después tenemos la farmacoterapia, empleo terapéutico de los medicamentos. Estudio de la acción de los medicamentos sobre el organismo enfermo. Se tiene que ver los principios de absorción y distribución de las drogas. Pueden ser fármacos de terapia sistémica o fármacos de terapia local. Después tenemos terapia quirúrgica. Curación de un trastorno o una enfermedad a través de una operación. Supone una acción mecánica sobre una estructura anatómica del cuerpo. Puede haber tratamiento de heridas, extirpación quirúrgica, cirugía reconstructiva o cirugía de trasplante. Y en último lugar tenemos la radioterapia. La radioterapia es el uso de rayos X u otras partículas de alta potencia para destruir células cancerosas. El médico que se especializa en administrar radioterapia se llama radio-oncólogo. Bueno, entonces tenemos todas estas ramas de la terapéutica. Después, otro tema que vamos a ver es la relación con las otras ciencias. ¿Qué relación tiene con las otras ciencias? Que tiene que ver con los requisitos que teníamos cuando hablamos en la presentación. La terapéutica no es una ciencia aislada, sino que hace acopio de todos los fundamentos de la medicina e integra de manera racional las ciencias básicas, médicas e higiénicas para establecer los fundamentos científicos que persigue. Entonces, primero tenemos la bioquímica, que es imprescindible para entender el efecto de los medicamentos sobre los procesos funcionales de las células vivas. La bioestadística contribuye a establecer tendencias y significados de las respuestas biológicas a los medicamentos. Como les expliqué en la presentación, la mayoría de las pruebas de los medicamentos se hacen en animales de experimentación, como ratas, ratones, cobayos y monos. Se prueba primero en animales y después recién se prueba en los humanos. Entonces se usa la bioestadística para ver si funciona. La anatomía ayuda a localizar con precisión los puntos donde se establecen las enfermedades y los diferentes sitios y vías de administración de los medicamentos. Por ejemplo, si vamos a administrar un medicamento por vía intravenosa o por vía intramuscular o vamos a administrarlo por vía subcutánea. La patología, como ciencia, estudia los cambios morfológicos y funcionales que sufre un organismo en presencia de la enfermedad y da las bases para que la terapéutica clínica alcance sus objetivos. Entonces, sabemos qué cambios sufre un organismo con esa patología, entonces, qué medicamentos vamos a usar. La microbiología y parasitología son de gran valor para los médicos. Valiéndose de la terapéutica, puedan recomendar y prescribir medicamentos específicos contra los agentes causales de la enfermedad. Claro, sí, por medio de la microbiología nosotros sabemos qué bacteria creció y contra qué antimicrobianos son sensibles. Entonces nosotros sabemos exactamente qué antimicrobiano vamos a prescribir. En la parasitología también hacemos un examen coproparasitario. Sabemos qué huevos de parásitos tenemos y sabemos bien qué antiparasitario vamos a usar. Y por último, acá más grande, le tenemos a la farmacología, que es nuestra asignatura principal. La farmacología es la ciencia que estudia la historia, el origen, las propiedades físicas y químicas,
la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción de los fármacos. Todo eso ustedes estudiaron el año pasado y ojalá que hayan pasado la mayoría. Y acá viene el uso terapéutico de las sustancias químicas que interactúan con los organismos vivos. Acá viene la terapéutica. Entonces, la terapéutica tiene como base fundamental la farmacología y sin ella el médico veterinario se vería transformado en un empírico. Ambas, la farmacología y la terapéutica, transforman la práctica en una ciencia racional. Bueno, en terapéutica nos interesa responder varias preguntas acerca de los medicamentos desde el punto de vista de su aplicación, entre las que destacan la siguiente. ¿Cómo funcionan contra el agente causal de la enfermedad? Eso ustedes ya vieron en farmacología. ¿Cómo funciona? Eso nos vamos a ver en nuestra materia terapéutica, pero ustedes tienen que saber para saber qué fármacos van a usar. Entonces, si ustedes tienen una bronconeumonía en un perro, entonces, de una bronconeumonía bacteriana, ¿qué antimicrobiano van a usar? Entonces, ahí ya responde cómo funcionan contra el agente causal de la enfermedad. Entonces van a usar, por ejemplo, amoxicilina. ¿Cómo funciona contra el agente causal de la enfermedad? Es un antimicrobiano bactericida y actúa bien en la enfermedad respiratoria. Entonces ella responde en esa pregunta. ¿Contra qué enfermedades puede recomendarse? Puede recomendarse la amoxicilina. Puede recomendarse en enfermedad respiratoria y puede recomendarse también en enfermedades de la piel. Entonces, enfermedad urinaria también. Dos preguntas ya que respondemos. ¿Cómo y por cuál vía se debe administrar a las diferentes especies animales? La amoxicilina se puede administrar por vía oral en perros y gatos y en los bovinos se puede administrar por vía intramuscular. Generalmente se da 10 a 20 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Hay algunas amoxicilinas de larga acción que podemos dar cada 24 horas, que es de mejor uso en grandes animales. Y también la amoxicilina se puede usar con ácido clavulámico o con sulbactam para potenciar su acción. ¿Qué precauciones se debe tomar en su uso? Justamente se ve que algunos son resistentes a la amoxicilina porque son resistentes a la penicilina y por eso se usa combinado con ácido clavulámico y con sulbactam. ¿Qué antagonismo y sinergismo ocurren al mezclarlo con otros medicamentos? Antagonismo. No pueden usar un bactericida como la amoxicilina con un bacteriostático como la oxitetraciclina. Ese es un antagonismo. No pueden mezclar un bactericida con un bacteriostático. ¿Y qué sinergismo? Como están utilizando ustedes la amoxicilina en un paciente con bronconeumonía, pueden usar también un mucolítico, porque el mucolítico les va a ayudar a romper ese moco y va a ayudar a que la amoxicilina penetre. Entonces es un sinergismo entre el antimicrobiano y el mucolítico. Entonces ahí respondimos todas estas preguntas con el ejemplo de la amoxicilina. Bueno, pasamos a otro punto. Dosificación de los medicamentos está en nuestro programa. Y la dosificación de medicamentos se llama en términos farmacológicos posología.
La posología es la rama de la terapéutica que estudia la correcta dosificación de los fármacos. ¿De qué trata? Trata de la dosis que debe administrarse al paciente para conseguir un efecto terapéutico. Ayuda en la prescripción y dosificación de los medicamentos en sus diferentes formas farmacéuticas. Acá en la figura vemos cápsulas, vemos comprimidos y vemos una jeringa con una solución para inyectar. ¿Cuáles son los puntos básicos de un medicamento? Tenemos el nombre genérico. Vamos a seguir con nuestro ejemplo de amoxicilina. El nombre genérico, amoxicilina. Origen y química, ustedes ya vieron en farmacología. Entonces, ya vieron origen y química, vieron en farmacología. Acción farmacológica, ¿cuál es la acción farmacológica? La acción es un beta-lactámico, es un antibiótico, es un beta-lactámico semisintético. Farmacocinética se puede administrar por vía oral, por vía intramuscular, y se va por el cuerpo, se tiene que administrar cada 8 a 12 horas. Farmacodinamia es un antimicrobiano que actúa a nivel de la pared celular. La posología, 10 a 20 miligramos por kilogramo cada 8 a 12 horas. Uso terapéutico. Entonces, ¿qué vamos? Acá viene, acá empieza la parte de terapéutica. Posología, la dosis. Uso terapéutico. ¿Qué uso terapéutico tiene? Es un antimicrobiano. ¿Qué reacciones adversas puede tener? La amoxicilina tiene pocas reacciones adversas. Contraindicaciones, también tiene pocas contraindicaciones, interacciones y presentación comercial en su forma farmacéutica se presenta en forma de suspensión tanto para administración oral como para inyección intramuscular o también en forma de comprimidos. Para una adecuada posología de los fármacos se debe tener en cuenta los siguientes factores. Solo un profesional lo debe realizar. ¿A qué estamos acostumbrados? A que el dueño del paciente, ya sea perro, gato, o el dueño de una estancia, o el dueño de un tambo, o de una chanchería, vaya a la veterinaria a comprar el fármaco, lea las instrucciones del frasco y le medique a un paciente. Pero un profesional veterinario es el que debe realizar la prescripción de los medicamentos. ¿Por qué? Porque necesita saber el agente etiológico de la enfermedad a tratar y tiene que hacer un diagnóstico preciso, de preferencia con pruebas de laboratorio que lo confirmen. Hacer un análisis parasitológico, un análisis microbiológico. Tiene que saber el peso del paciente para poder dosificar correctamente, el estado fisiológico. Muchas veces el fármaco va a administrar de acuerdo a la edad, el sexo y la especie. Como les dije, algunas dosis son mayores para algunas especies y también por la edad. Conocer a la perfección el sistema de unidades que se usa en la región y saber el tipo de solución que se le administrará, si es peso-peso, peso-volumen o volumen-volumen. ¿Qué es la dosificación? Es la determinación y regulación del tamaño, frecuencia y número de dosis. Es lo que ustedes van a aprender en la próxima clase al hacer la receta. Dosis
es la cantidad de fármaco que se administra cada vez. Entonces, ¿cuánto le van a dar del fármaco? Régimen, plan de tratamiento estrictamente regulado. Y régimen de dosificación, las dosis a administrar, la vía de administración, la frecuencia de administración y la duración de la terapia. Bueno, este es el sistema de unidades internacionales que se utiliza. La dosificación de base a soluciones. Farmacológico se refiere a los preparados donde existe un soluto, uno o varios principios activos y un solvente, excipiente. Generalmente entonces tenemos un principio activo, un soluto en forma sólida y un solvente como agua en forma excipiente. Importante conocer la forma farmacéutica como sólida, semisólida, líquida o gaseosa. Los tipos de soluciones son sólidas, líquidas o gaseosas. En sólida puede haber sólida sólida, sólida líquida o sólida gaseosa. En forma de líquido puede ser líquido sólido, líquido líquido o líquido gas. Equivalencia de unidades de masa y volumen. Acá vamos a ver unas cuantas nomás. Litro. Un litro es igual a 1000 ml. Y un mililitro es igual a 1000 microlitros. En otra diapositiva les voy a mostrar las unidades de medida más comunes que vamos a usar. Y un kilogramo es igual a 1000 gramos y un miligramo es igual a 1000 microgramos. Tipos de soluciones. Soluciones peso-volumen. Número de miligramos o unidades internacionales de un principio activo disuelto en un determinado número de ml de solución. Soluto en solvente. Ejemplo, solución inyectable de ampicilina de 250 miligramos, o sea, 250 miligramos de ampicilina, que es un antibiótico, disuelto en 5 ml de agua bidestilada solvente. Entonces acá tenemos un soluto sólido en un solvente líquido, 5 ml de agua bidestilada. Este es peso-volumen. Soluciones porcentuales. Esto es muy importante porque las soluciones porcentuales van a estar presentes en nuestros trabajos prácticos. Número de gramos de principio activo o fármaco disuelto en 100 gramos o ml. Por eso son porcentuales, porque están disueltos en 100 gramos o ml. El principio activo y el recipiente pueden ser gases, sólidos o líquidos. La relación entre sustancias pueden ser peso-peso, peso-volumen y volumen-volumen. Ejemplo, peso-peso. El Neubón polvo soluble contiene triclorfón, 90%. Fíjense, 90% significa que tiene 90 gramos de sustancia activa por cada 100 gramos de producto comercial. Por eso es peso-peso, porque es sólido en sólido. Y 90% es porque tiene 90 gramos en 100 gramos. Peso-volumen. Rompón al 2%. Eso quiere decir que es sólido en líquido. Rompón al 2%. Que contiene 2 gramos. Por eso es 2%. Porque es 2 gramos de clorhidrato de silacina. Y es por ciento porque está en 100 ml del producto comercial. Ahora, después dentro de un rato les voy a explicar
en pizarrón a ver si entienden mejor. Y por último, volumen, solución hidroalcohólica al 10%. Fíjense, este es líquido en líquido. 10% significa que son 10 ml de alcohol a 96 grados y por ciento es en 100 ml de agua. Fíjense, perdón, el primero, 100 gramos. Negubón está en 100 gramos. Rompun está en 100 ml y la solución hidroalcohólica está también en 100 ml. Eso quiere decir el porciento que está, la concentración final es 100, ya sea gramos o en ml. Y el porcentaje quiere decir que la concentración del soluto, el 90% es 90 gramos, el 2% es 2 gramos y el 10% es 10 ml. Como les dije, voy a explicarle en el pizarrón a ver si se entiende mejor. Soluciones parte por millón. El constituyente activo puede ser gas, líquido o sólido. Se define como millonésimas partes de un principio activo en un vehículo. Ejemplo, para preparar una solución clorada de 5 partes por millón, la millonésima parte de un litro es un microlitro, que multiplicado por 5 partes por millón es igual a 5 microlitros. 5 microlitros para completar un litro. Esto no vamos a usar casi. Dosificación por superficie corporal en metros cuadrados. Esto sobre todo vamos a usar cuando hagamos el tratamiento de enfermedades neoplásicas. Permite una dosificación de acuerdo al peso de la masa corporal y características físicas del individuo. Cuando haya un individuo con peso pequeño, proporcionalmente su superficie corporal será más grande. Hay una fórmula para calcular que es el peso en gramos elevado a los 2/3 por una K constante, que en gatos es 10 y en perros es 10,1 dividido por 10 a la 4, que eso nos da un resultado en metros cuadrados del área de superficie corporal, que esto como les dije, se usa sobre todo para dosificar medicamentos antineoplásicos, porque más que el peso calcula la función renal. Pero como es muy complicado el cálculo a través de esta fórmula, ya hay tablas en donde, por ejemplo, ahí tenemos que un perro de 10 kilogramos tiene 0,26 metros cuadrados de área de superficie corporal. Esto vamos a ver mejor en la unidad 16. Y en gatos, un gato de 4 kilos tiene 0,244 metros cuadrados de área de superficie corporal. Todo esto que vimos hasta ahora está en un artículo que se les va a pasar también como recurso. Y van a tener unas preguntas que tienen que contestar de acuerdo al artículo. Entonces, cada respuesta va a valer 6 puntos dentro de su trabajo práctico. También van a tener 8 problemas y ahora les voy a explicar los problemas que tienen mayor peso porque los problemas tienen mayor dificultad que contestar problemas. Y ahora voy a empezar a explicarles y después en el pizarrón. Bueno, las unidades de medida. Las unidades de peso son kilogramo, gramo les puse ahí en rojo porque esa es nuestra unidad de medida principal, por eso está en rojo. Miligramo, microgramo. ¿Qué es lo que tienen que saber para sus conversiones? Que 1 gramo es igual a 1000 miligramos y que 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. Entonces, eso tienen que tener en cuenta para hacer sus conversiones y sus
sus trabajos prácticos después. Las unidades de volumen es litro. Mililitro, que es lo mismo que centímetro cúbico cc, y microlitro. ¿Qué es lo que tienen que saber? Que un litro es igual a 1000 mililitros y un mililitro es igual a 1000 microlitros. También vamos a tener unos problemas con gotas y 1 ml de agua destilada a 20 grados centígrados es igual a 20 gotas. Eso también nos va a servir para hacer nuestros cálculos. En las soluciones porcentuales, 1% significa 1 gramo en 100 ml de disolvente. Por eso les puse por ciento, es 1 gramo, que es nuestra unidad de medida, que es lo mismo que 1000 miligramos en 100 ml. Es las soluciones porcentuales. Y ahora vamos a ir a los problemas. Nuestro primer problema, dosificación de líquidos. Tenemos un bovino hembra de 2 años de 525 kilogramos con parasitismo gastrointestinal de Moncus y vamos a darle febendazol al 15% con una dosis de 5 miligramos por kilogramo.